A ver, vamos a continuar con la audiencia en el incidente 93 del expediente 3-2017. Como ya conocemos, dirige el debate la doctora Magallanes. Doctora. Gracias, señor presidente. Señorita especialista en audiencia, están todas las partes que han sido convocadas a esta audiencia, ¿no? No falta ninguno de los sujetos procesales. Buenas tardes, señorita directora del debate. Efectivamente, ya estaríamos completos para continuar. Bien, la Procuraduría ya fue notificada con el recurso de apelación. Efectivamente, señorita directora del debate, se nos ha también confirmado la recepción de la documentación. Perfecto, entonces estamos en condiciones de continuar la audiencia. Me parece, doctor Caro, que usted ratificó su recurso, ¿verdad? Bien, efectivamente, señora jueza. Llegamos a avanzar. Sí, una duda más bien, su pretensión es de revocación, doctor Caro, pero en sus fundamentos habla de motivación, ¿no? Insuficiente, incongruente, activa e incongruente por omisión, ¿no? Sobre todo esta última estaría más bien vinculada a una pretensión anulatoria, ¿no? Porque no existiría un pronunciamiento. Entonces, cuando intervenga, por favor, nos aclara este extremo, ¿no? Porque parecería más bien vicios antes que errores. Pero en todo caso, en su intervención lo aclara, por favor, doctor. Muchas gracias, señor juez. Le vamos a conceder, conociendo su capacidad de síntesis, 7 minutos para que sustente su recurso de apelación. Bien, adelante, doctor, lo escuchamos. ¿Puedo compartir una presentación, por favor? Sí, claro, adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Me puede confirmar si ya se puede ver? Sí, sí la estamos viendo ahora. Muchas gracias. Señores miembros del tribunal, para ser muy sintético, la defensa de la empresa Enagas en esta incidencia solicita la revocatoria de la resolución número 8 de fecha 12 de abril del 2023 por los fundamentos que expondré, ¿no? En primer lugar, como sabemos, la motivación es un fundamento central, mejor dicho, es un requisito esencial para que una resolución judicial tenga validez. Sin embargo, la motivación, aunque es, digamos, el gran telón de fondo en torno a lo que pueda significar la decisión judicial, tiene que venir de la mano con las exigencias propias de la regulación. Y esto es algo que emana no solamente de la ley, sino también de la jurisprudencia. El Código Procesal exige, entre otras cosas que no están bajo discusión ni hay, digamos, puntos controvertidos, exige que para la incorporación de la persona jurídica se dé una relación sucinta de los hechos, que se funde el petitorio y la fundamentación legal correspondiente. Hago notar que el artículo 91 se refiere expresamente a la persona jurídica, por lo tanto, no estamos hablando de la relación sucinta de los hechos respecto a los individuos, estamos hablando de la relación sucinta respecto a los hechos imputados a la persona jurídica, así como esa fundamentación legal correspondiente. La defensa, desde la primera instancia, viene postulando que esto no está recogido por la Fiscalía, pese a que la Fiscalía ofreció hacerlo. Porque si nosotros vemos la disposición de formalización de preparatoria de febrero del año 2020, la Fiscalía dijo, voy a precisar las imputaciones contra la persona jurídica, cosa que no ha hecho hasta este momento, e incluso este incidente ha dado lugar a que a nivel del juzgado se declare fundada la petición sin que exista el cumplimiento de ese ofrecimiento de la Fiscalía. Señores jueces, hablamos de motivación insuficiente porque se ha vinculado directamente a la persona jurídica Enagas con un supuesto entramado de corrupción proveniente de Odebrecht sin presentar un mínimo fundamento. Y digo, ¿por qué? Porque toda la trama descrita por el Ministerio Público, y vengo en diferentes audiencias diciendo y repitiendo hasta que esto pueda calar en una decisión de fondo, que en este caso la imputación es contra la empresa Odebrecht. Odebrecht ha negado ser un colaborador eficaz en este caso, al punto que, como es de público conocimiento, la empresa Odebrecht ha demandado al Estado peruano ante el CIADI en un proceso que se lleva adelante en la ciudad de Washington al Estado peruano para que se emita una reparación o una compensación por más de $1.000 millones en torno a este proyecto, de acá, el tema del gasoducto sur peruano. Entonces, digamos que en la primera línea de respuesta, porque acá estamos ante el principio de legalidad procesal, no estamos ante una oportunidad ni algo que sea cubierto por la colaboración eficaz de la empresa.
En este caso, la empresa no es colaborador eficaz, no lo es. Tan no lo es que tiene una demanda arbitral, como he mencionado hace un momento, planteada a nivel internacional. Entonces, como una trama de corrupción donde la empresa Odebrecht es la que tuviera que tener un lugar central en la trama, no aparece. Simple y sencillamente no aparece. La teoría del caso de la Fiscalía es la señora Nadine Heredia y el señor Humala no querían a los señores de Graña y Montero porque tenían mala prensa a nivel del diario El Comercio y por lo tanto tuvieron que salir del juego para que Odebrecht, no Enagás, Odebrecht llame a otra persona para que cubra el puesto de los señores de Graña y Montero y esa empresa fue Enagás. Pero la trama de corrupción empieza y termina con la empresa Odebrecht, cosa que acá no se relata ni se imputa. Si nosotros vamos al punto 7.1.1 de la resolución impugnada, no se señala cuál es esa relación sucinta y circunstanciada de los hechos. Tampoco se ha establecido cuál es la cadena de atribución. Lo único que se ha hecho acá es cortar y pegar la disposición de formalización de preparatoria respecto de dos personas, que son los individuos. El señor David Sanfrutos y el señor Jesús Luis Saldaña Fernández, que eran empleados de la empresa Enagás y que actuaban como representantes de la empresa. Entonces, se describe la intervención de dos personas vinculadas a Enagás, se dice que estas personas trabajan para Enagás, se describe el presunto delito, pero no hay una conexión con estas personas más allá de decir que hay una representación. ¿Cuál es el hacer o dejar de hacer de la persona jurídica? Ojo, la imputación del 105 del Código Penal no es vicarial. La imputación del 105 habla sobre lo que es la peligrosidad de la cosa. Y esto es algo que emana del propio artículo 91, cuando se refiere a lo que es el fundamento legal de la imputación. ¿Cuál es el fundamento legal de la imputación correspondiente? Hasta el día de hoy, eso no existe. Hay motivación incongruente porque se pretende resolver esta pretensión esbozada por la defensa con argumentos que se desvían del debate procesal. Todo tiene que ver con lo que hizo o dejó de hacer Odebrecht o lo que hizo o dejó de hacer los individuos, no la persona jurídica. ¿Cómo se puede concluir que existió conocimiento por parte de los representantes de Enagás cuando esta parte procesal en Enagás fue totalmente clara al momento de exponer sus argumentos y dejar en claro que no existió ninguna ventaja o pago irregular? No ha reconocido Enagás ningún tipo de pago para un aporte en la Constitución, sino de una nueva empresa. La empresa Enagás no le ha pagado ningún dinero a Odebrecht. Cuando se constituye la empresa, con posterioridad a ganarse la licitación, el aporte ha sido a la empresa. Y ese aporte ha estado en la empresa desde el día 1 hasta que se acabaron los recursos. Esa empresa en este momento, me refiero a Gasoducto Sur Peruano, es una empresa que tiene en este momento, está sometida al régimen concursal. Pero no es que entró plata de Enagás a la empresa y de la empresa salió para terceros. No, esa no es la imputación. La imputación es lo que habría hecho o dejado de hacer la empresa Odebrecht en este caso. Respecto al estudio de impacto ambiental que la Fiscalía le quiere dar un signo delictivo, se pretende empañar de ilegalidad los estudios cuando en aquel momento era perfectamente útil. Un estudio de impacto ambiental que la empresa Odebrecht había heredado de otra empresa anterior, que es el proyecto Puntur, y que lo pone como aporte de capital para la nueva empresa. Eso es una descripción delictiva, eso tiene una trama delictiva. Esas son las imputaciones del Ministerio Público, como se puede leer en el ítem 7.22 de la resolución impugnada. Se ha dejado sin contestar pretensiones de esta defensa, concretamente la peligrosidad objetiva de la cual se viene hablando en diferentes audiencias y en diferentes niveles, pero veamos qué ha pasado acá, ¿no? Veamos qué ha pasado acá. Según el juzgado, en la resolución impugnada, no se debe exigir la peligrosidad de la cosa, la peligrosidad objetiva de la persona jurídica. Y eso es lo que nos quiere, digamos, plantear el juzgado y quiere que esto sea validado a través, digamos, del mecanismo ahora de la impugnación. Y esto es algo que no se puede sostener por lo siguiente, ¿no? Por lo siguiente, si vemos la jurisprudencia, acá tenemos un precedente de la primera sala de apelaciones nacional, el expediente 16-2017-79, donde se deja en claro que la imputación que se atribuye a la persona jurídica debe estar delimitada en la disposición fiscal de formalización de la preparatoria. No existe en la disposición de preparatoria una sección en torno a la imputación a la persona jurídica. La condición procesal de la persona jurídica, dice este precedente,
le corresponde a ella y no es equiparable, ¿no? No es equiparable a la del imputado. La condición procesal de ella es equiparable a la de un imputado, pero no el imputado del caso. Es decir, tenemos los mismos derechos y garantías y la Fiscalía lo que tendría que haber hecho es construir una imputación para la persona jurídica y construir una imputación para los individuos, cosa que no ha sucedido. Y esto es algo que también emana del Acuerdo Plenario 7 del año 2009, como ya se ha mencionado en la primera instancia. Ahora, en este caso, ¿no? En esta disposición de formalización, en este expediente 46-2017, ¿qué dijo el tribunal? ¿No? ¿Qué dijo la primera sala de apelaciones? Dijo en el considerando séptimo, en suma, tal como se afirma en la recurrida, la persona jurídica es considerada en puridad como un nuevo sujeto pasivo del proceso penal, pero ya no para afrontar únicamente eventuales responsabilidades indemnizatorias, sino también para enfrentar imputaciones penales directas o acumulativas sobre la realización del hecho punible. La pregunta es, ¿cuál es esa imputación acumulativa o directa de la propia persona jurídica dentro del hecho punible atribuido por la Fiscalía? Señores jueces, acá lo mencionado. En este caso, en el caso que nos tiene acá reunidos, materia de esta audiencia. En la disposición 78, ¿qué dijo la Fiscalía? Disposición de formalización y continuación de preparatoria. ¿Qué dijo la Fiscalía? Dijo que imputaba responsabilidades al representante de la persona jurídica en Agasa, no a la persona jurídica, ítem 651. En la disposición 4 de esta misma carpeta, ¿qué dijo la Fiscalía? Disposición 104, dijo, precisar los hechos contra la persona jurídica en Agasa Internacional de conformidad con el considerando cuarto. Muy bien. En ninguna disposición fiscal se ha presentado una imputación única y diferenciada contra Enagás, ni en la 78, ni en la 104, más allá de las palabras de lo que pueda ser una resolución. Y esto es algo que es una exigencia, como mencionaba, que emana de la propia jurisprudencia, ¿no? ¿Cuál es la peligrosidad potencial a modo de hipótesis, según, por ejemplo, esta casación 2353-2021 de Ayacucho? Acá la Corte Suprema ha sido enfática en aclarar que la Fiscalía, al imputar a la persona jurídica, esta es una jurisprudencia reciente, 27 de enero del 23, debe cumplir con el requisito de demostrar la peligrosidad potencial a modo de hipótesis de imputación. Acá no estamos hablando de una sentencia condenatoria, de una acusación fiscal, un control de acusación, no estamos hablando de la incorporación. Entonces, se requiere al momento de la decisión de formalizar o continuar con la investigación preparatoria, señalar cuál es la peligrosidad de la persona jurídica a modo de hipótesis de imputación, cosa que no ha pasado acá, no ha sucedido. Algo similar podemos apreciar en esta casación de mayo del año 2018, 864-2017 nacional, donde la propia Fiscalía dice, la propia Corte Suprema dice que el fundamento de la medida contra la persona jurídica, la del 105, es la peligrosidad objetiva. Y este no es un fallo casatorio dado en sentencia de fondo. Este era un caso que tenía que ver con la medida de incautación que tiene un decomiso, incautación, que tiene un fundamento similar al del 105 del Código Penal, es decir, la peligrosidad de la cosa. El propio acuerdo plenario 7 del año 2009 demanda que las personas jurídicas sean judicialmente declaradas con la ejecución, favorecimiento o ocultamiento de un hecho punible, sobre todo por activos criminógenos. Vaya culminando, porque ya está en uso de la palabra más de 10 minutos. Doctora, ya voy a terminar. Un minuto y acabo. Bien, gracias. Entonces, al final del día, la pregunta es, ¿qué se imputa en Agás, no? Si estamos ante el relato solo de los hechos por los individuos, ¿cuál es la imputación para la persona jurídica? Y ojo, que la Fiscalía no lo diga ahora gramaticalmente, verbalmente, que diga en qué disposición, en qué parte y en qué párrafo de la disposición fiscal X, Y o Z ha señalado la Fiscalía en qué consiste la peligrosidad objetiva de la empresa con la finalidad de poderla incorporar para efectos de la explicación del artículo 105. Consecuentemente, hay graves defectos de motivación, pero además, y respondiendo a la pregunta inicial hecha por la directora de debates de esta audiencia,
hay un tema no solamente de motivación, sino un tema de fondo. No existe imputación a la persona jurídica, solo existe imputación a los individuos. ¿De qué me voy a defender? ¿La empresa de qué se va a defender? ¿Cuál es la peligrosidad de la que se tiene que defender? ¿Tenemos que esperar a la acusación? ¿Tenemos que esperar a la etapa intermedia, a la sentencia? Razones por las cuales la defensa solicita la revocatoria que se declare infundada la pretensión fiscal. Muchas gracias. Fiscalía, quedemos en la palabra, 11 minutos tiene. Gracias, señora directora de debates. Antes de comenzar, tenemos que dejar en claro, como ya es conocimiento de su colegiado, que lo que discutimos en audiencia de apelación tiene que guardar también relación con el recurso de apelación escrita. Y si bien es cierto, en apelación escrita ha cuestionado la decisión judicial en lo que respecta a la cadena de atribución, también debemos señalar que comparando tanto el recurso como lo que acaba de oralizar, en el recurso de apelación escrita, en síntesis, lo que cuestiona es que supuestamente, de acuerdo a la posición de la defensa, se habría incorporado hechos más vinculados con la empresa Odebrecht que Enagás, y que ellos negarían la responsabilidad en los hechos planteados. Ahora nos plantea una cuestión distinta. Nos indica de que tendría que diferenciarse la imputación de la persona jurídica versus las personas naturales y se nos solicita sobre todo precisión. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, ya yendo a la argumentación que ha esbozado la defensa, su dirección de debates justamente preguntó que no existiría o no tuvo la preocupación de que no existiría una correlación entre los agravios invocados con la pretensión solicitada. Y esto no nos ha sido contestado por la defensa en su alocución, porque en sus agravios dice motivación insuficiente e incongruente, ¿no? En dos aspectos. Y como sabemos, estos son más errores incogitando que propiamente, ¿no? Errores propiamente del juez, ¿no? Más alude a vicios. Vamos a referirnos a los agravios, sin perjuicio también de dar respuesta un poco a lo que ha señalado oralmente, que se vincule a su apelación escrita. Respecto al primer agravio que indicó la motivación insuficiente en las páginas 3 a 5 de su recurso, la defensa nos indicó que el juez no brinda un mínimo de razones fácticas que permita concluir que la empresa Enagás tuvo conocimiento del objetivo de la conformación del consorcio con Odebrecht ni cómo ésta se vincularía con el entramado de corrupción. Y para ello citó, y también lo he citado ahora, el considerando 7.1 y también en la apelación escrita citó el considerando 7.3 de la apelada. Y ya que la defensa alega que el juez no habría explicado por qué se atribuiría conocimiento ni participación de Enagás en el hecho colusorio, si leemos el considerando 7.1 infine, o sea, la parte final, allí se indica que habrían existido acuerdos indebidos, y luego en el considerando 7.1.3 se señaló que Enagás decidió aceptar formar parte del consorcio y con ello favorecer la materialización del acuerdo colusorio. Pero también tenemos el considerando 7.1.2 que engarza a los considerandos antes indicados, y allí el ACUO indicó con mayor detalle que los directivos de Enagás sí tendrían conocimiento de estos acuerdos corporativos y también el confinamiento previo, lo que no solo se indicaba en este convenio, sino también en declaraciones de colaborador eficaz que informaban de una reunión entre marzo y abril del 2014, donde participaron Baratti y los hermanos Graña, en los que se acordó llamar a Enagás. Pero no fueron esos los únicos argumentos. Si continuamos leyendo, existe el considerando 7.2, que expresamente se titula sobre la participación fáctica de la empresa Enagás Internacional SLU. Y allí se indicó que luego de conformado el consorcio, la empresa se reuniría con los miembros del Comité de Proseguridad Energética, esto es quienes otorgaban la buena pro, el Consejo Directivo, que son los que aprobaban las decisiones. Y también indicó el órgano jurisdiccional que el Ministerio Público habría aportado correos electrónicos con copia a David Sanfrutos Tomé, que sería el representante de Enagás. Y también el considerando 7.2.5 se hace una referencia a una reunión del 9 de abril del 2014 en la que justamente habría participado David Sanfrutos Tomé. No a título personal, sino
como representante de la empresa Enagas, y en la que conoce de estos pactos ilícitos con la ex primera dama Nadine Heredia. Entonces no puede alegarse motivación insuficiente porque el juez sí brindó razones de por qué consideraba que existía cadena de atribución. Esto es una imputación aparejada con actos de investigación porque, como vemos en el requerimiento, se adjuntan 63 documentos. Que la defensa no esté de acuerdo con la imputación o con los indicios aportados por el Ministerio Público no sería relevante a efectos de un incidente de incorporación de personas jurídicas, pues el 91 del Código Procesal Penal, inciso 1, indica que basta una relación sucinta de los hechos, además de la indicación de sus datos, ¿no?, de la propiamente persona jurídica, por lo que este agravio debe ser desestimado. El segundo agravio señala motivación incongruente y dice la defensa que resolvería con argumentos distintos a los invocados. ¿Y por qué dice eso? Porque hace referencia a los estudios, y aquí hemos escuchado también el extremo del impacto, del estudio de impacto ambiental, y eso señala que para el juez sería una certeza de que Enagas tendría que haber actuado de manera o como acto colusorio, o participado en el acto colusorio. Y considera que esto sería incongruente porque ellos sostuvieron que Enagas no había reconocido ningún pago, sino que eran unos aportes que no tenían que ver con ningún fin ilícito como lo quiere hacer pasar el Ministerio Público. Textualmente dijo eso en su recurso. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una motivación judicial incongruente? ¿Resolver en contra de lo que de unas partes postula o resolver un tema distinto al postulado por cualquiera de las partes? Y decimos ello porque el juzgado, la defensa señala que el juzgado asume la posición de la fiscalía. Esto es resuelto de acuerdo a lo que se discutió en audiencia. Que sea contrario a los intereses de su representada no implica incongruencia. Ya esto también se ha señalado por parte del superior jerárquico, no solo por parte de esa tercera sala superior, sino también en la segunda sala penal de apelaciones, en un incidente de tutela sostenido por Camargo Correa, donde se le indicó que el hecho que no haya tomado los argumentos de la defensa como sustento de su resolución no implica que exista una motivación incongruente. Por lo demás, los alegatos que he expresado, tanto por escrito como de manera oral, en realidad lo que constituyen, y diciendo que no existió ninguna ventaja, una negación de la imputación, que ya podrá verse y discutirse con los medios probatorios que puedas presentar Enagas una vez incorporada al proceso, sustentando su propia tesis o rebatiendo la posición de la Fiscalía. Es justamente para eso que una vez incorporada, ya mediante las audiencias que estime pertinentes y donde, además, ya contestando lo que ha dicho de manera oral, ¿no?, podrá solicitar las precisiones vía los incidentes, ¿no?, que considere pertinentes. Por eso este segundo agravio también debe desestimarse. Y en cuanto, ahí también ha señalado, debemos al inicio, de que tan incompleta, dice la defensa, sería estas disposiciones fiscales, que incluso se presentaron recursos. Al respecto, justamente la Fiscalía Provincial nos ha informado a solicitud nuestra respecto a si habrían presentado recursos como personas naturales, ¿no?, los imputados David Tomé o el señor Saldaña. Al respecto nos informaron que sí hubo una solicitud de tutela por falta de imputación suficiente, pero no fue contra la disposición 104, que es la que ha sustentado el presente requerimiento de incorporación de personas jurídicas, sino fue contra la disposición 78, que data del 27 de febrero del 2020. Y es en mérito a ella que la Fiscalía emitió la disposición 104 el 26 de marzo del 2021 y que, de acuerdo a la información cursada por la Fiscalía Provincial, fue notificada el 29 de marzo del 2021 a las defensas, que coincidentemente son los mismos letrados que ahora asesoran también a Enagas, ¿no? En tal sentido, y contra esa disposición, no hubo no se articuló ningún recurso de tutela. Esto es, no lo consideraban insuficiente, que ahora sí que lo consideran insuficiente en este incidente. Y por último, si considerasen eso, igualmente podrían presentar la empresa los recursos que estime pertinentes para las precisiones, pero esta no es la vía. Y por esto ese argumento tampoco debe estimarse. Finalmente, también señalaron o consideraron como tercer agravio que el juez habría incurrido en motivación incongruente porque no contestó la pretensión de la defensa refería que la Fiscalía no se habría pronunciado suficientemente cómo se habría utilizado a la persona por el delito de colusión.
y que no se ha relatado tampoco la intervención de David Sanfrutos Tomé ni Jesús Saldaña. En realidad se postula incongruencia, pero los argumentos que se dan más van ligados con insuficiencia, ¿no? Y bueno, sin perjuicio de ello, en el considerando 3.1.3, el ACO en el autoapelado señaló porque se incluiría la empresa Enagás en el hecho de colusión, y los detalles los describió ya ampliamente en el considerando 2.7, páginas 11 a 14. Y allí el juez glosó o sintetizó los argumentos del Ministerio Público, y luego ya en el considerando 4.1, que son las páginas 15 y 16, indicó que son los representantes de las personas jurídicas quienes realizan el comportamiento típico, pero los hechos se enmarcan en un contexto de actuación de personas jurídicas, ya que fue a ellas a quien se le otorgó la concesión, y que la participación activa de Enagás fue importante para la concretización de dichos fines a través de sus titulares, quienes, David Sanfrutos Tomé y Jesús Saldaña Fernández, quienes actuaron en coacuerdo de voluntades defraudando al Estado peruano. Y vale indicar justamente al respecto que el artículo 105, el cual vincula la defensa, ¿no?, con el artículo 91, indica, ¿no?, que si el hecho punible fue cometido, o cuando se consideraría, ¿no?, que podría incorporarse, ¿no?, cuando el hecho punible fuera cometido en el ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización. Y justamente, Sanfrutos Tomé y Saldaña Fernández no actuaron, como actuaron no solo en representación, sino en interés y beneficio de Enagás. Y en el considerando 2.7 se indicó cómo. Pero si no fuera suficiente, tenemos los considerando 7.1 y 7.2, donde se explica que tuvieron conocimiento del objetivo de la conformación del consorcio y también por qué se concluiría que dicha empresa tuvo interés en que el consorcio sea favorecido con la buena pro. Y no solamente ello, sino que ya posteriormente se indica que habrían tenido conversaciones con el comité, representantes de Enagás, con el Comité de Proseguridad Energética, que les otorgó finalmente la buena pro, y se adjuntan correos electrónicos al respecto. Y es por ello que el juzgado se decanta por una hipótesis incriminatoria de colusión, de ser en el proceso, ¿no? Y por otro lado, también con respecto a la peligrosidad objetiva, que se desarrolla a partir del punto 22 del recurso de la defensa, se ha indicado, ¿no?, por la parte del juzgado que no es un requisito indispensable para la incorporación, lo que también avala esta Fiscalía Superior y en consonancia con el acuerdo plenario 2 del 2021, del 22 de octubre del 2021. Y respecto a la casación que nos ha informado, ya para culminar, debemos tener en cuenta que es una casación que declara inadmisible el recurso de casación presentado justamente por una persona jurídica, ¿no? Y si bien insiste que de todas maneras debe estar contenida la peligrosidad objetiva, la defensa, ya este tema también fue planteado por otra defensa en otro incidente, que también conoció esta sala, el 19-2018-47, y ya en el fundamento 8.12, su superior colegiado desestimó ese agravio, indicando además que no cabía analizar este extremo en este tipo de incidentes, sino cuando se resuelva el tema fundal. Por consiguiente, solicitamos se desestime la apelación deducida y se confirme la resolución que declaró fundada la incorporación de Enagás Internacional al proceso penal. Bien. Gracias, señorita fiscal. Procuraduría, ¿algo distinto de lo que ha señalado el Ministerio Público? Sí, para no redundar argumentación Le vamos a agradecer que no reitere los mismos argumentos. Les vamos a conceder 3 minutos. Sí, algo muy sucinto solamente, señorita directora de debates. Esta Procuraduría solicita declarar infundado el recurso de apelación postulado por la defensa y se confirme la resolución de grado, debido a que la argumentación que ha referido la defensa, tanto en esta audiencia como en el escrito que se nos ha corrido traslado, señala que la empresa Enagás señala que la Fiscalía no habría relatado la intervención que habría tenido la empresa Enagás, pero como ya lo hemos visto tanto en la disposición de formalización, así como lo ha referido también la señorita fiscal en esta sesión de audiencia, la empresa Enagás habría servido como instrumento para cometer el delito de este pacto colusorio, con lo cual dicha empresa Enagás Internacional podría ser pasible de las sanciones estipuladas en los artículos 104 y 105 del Código Penal. Dicha participación, como se ha referido también, habría sido a través de la intervención y participación de los señores David Sanfrutos Tomé y Jesús Saldaña Fernández, ¿no?
y con lo cual eso también se ha manifestado en la resolución de primera instancia, ¿no? Ahora bien, en esta audiencia la defensa ha hecho referencia sobre los pagos o transferencias de la empresa Enagas, según manifiesta, para la constitución de una nueva empresa, y también sobre el estudio de impacto ambiental. Dichos argumentos son temas netamente de probanza, señorita directora de debates, ¿no? Que la empresa Enagas puede presentar sus argumentos de descargo o elementos probatorios en la etapa de investigación preparatoria, en la cual todavía estamos vigentes, porque se ha prorrogado el plazo de 18 meses a la actualidad. Y para dicho caso, esto se debe actuar en etapa de investigación preparatoria y no es materia de discusión en esta sesión de audiencia, ¿no? Finalmente, y para concluir, consideramos que la resolución venía en grado y que ha sido emitida por el juez de primera instancia a criterio de esta Procuraduría cumple con las exigencias del artículo 91 en cuanto a su descripción legal, ¿no? A su descripción y con los requisitos legales para incorporar esta empresa Enagas. Por estos argumentos, y para no estar redundando argumentación, que ya ha sido explicada en demasiado por la representante del Ministerio Público, solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme la resolución venida en grado. Doctor Caro, 3 minutos para réplica. Muchas gracias, señora jueza. Muy simple, ¿no? La Fiscalía no ha refutado la cuestión de fondo. No intervengo en cuestiones de admisibilidad porque el recurso ya fue calificado. Si hay un tema de congruencia o incongruencia, es un tema que se puede apreciar, pero ojo, tengamos en cuenta lo siguiente. La motivación insuficiente, una motivación incongruente, generalmente puede conllevar una nulidad con la finalidad de que el inferior jerárquico subsane. Sin embargo, si no existe simple y sencillamente motivación sobre el core, sobre el tema central, como es en este caso el tema de la peligrosidad objetiva de la persona jurídica, lo que corresponde es la revocatoria y es esa el sustento de nuestra pretensión. Nuestra pretensión es revocatoria porque esto es un tema insubsanable. Ni la disposición 78 ni la 104 señalan cuál es el hecho imputado a la persona jurídica. ¿En qué parte, para centrar el debate, ¿no? ¿En qué parte de la disposición 78 se imputa algo a la persona jurídica? En ninguna parte. Supuestamente, la disposición 104 debió hacerlo. Si leemos la disposición 104 en la página número 17, lo único que dice es: se imputa a Enagas Internacional el haber formado parte de un acuerdo ilícito Ollantumala, Nadine Heredia, con la participación de José Luis Saldaña Fernández y David Sanfrutos. Es decir, volvemos a lo que estamos acá discutiendo. ¿Dónde está la imputación a la persona jurídica? La persona jurídica es distinta de sus miembros. Si estuviéramos hablando de responsabilidad vicarial, bastaría con decir Saldaña y Sanfrutos son empleados de Enagas. Eso es lo que defiende el actor civil, porque la responsabilidad vicarial es materia de responsabilidad civil. Pero acá estamos hablando de una consecuencia administrativa de la pena. Por lo tanto, me tienen que decir en qué radica la peligrosidad de Enagas Internacional. De lo contrario, ¿de qué se defiende la empresa? ¿De qué se puede defender la empresa si es que no le indican cuál es la peligrosidad objetiva de la cosa o de la persona jurídica? La casación en mención, y ya voy terminando, 2353-2023, casación 2353-2021, perdón, de Ayacucho, de fecha 27 de enero del 2023, yo no he ido a la parte resolutiva, ¿no? Fundado, infundado, no, estoy yendo al fundamento, al motivo. Va a decir la representante del Ministerio Público que la Corte Suprema está equivocada, va a decir que la Corte Suprema se equivoca cuando en el considerando octavo señala que una exigencia para efectos de formalizar o continuar preparatoria contra la persona jurídica es punto 4, la peligrosidad potencial de la persona jurídica a modo de imputación. Y esta casación es del 2023, posterior al acuerdo plenario 7 del 2009, posterior al acuerdo plenario 2-2021 de la Corte Superior Nacional. Estamos hablando de un precedente actual, vigente, de la Corte Suprema. Si el Ministerio Público cree que la Corte Suprema está equivocada, que lo diga, que lo sustente como cual, porque ni la disposición 78 ni la 104 destacan cuál es la peligrosidad de la persona jurídica. Razones por las cuales reitero mi pedido de revocatoria. Gracias.
Fiscalía, 3 minutos también. Sobre lo último, nos ratificamos en el criterio compartido en el acuerdo plenario 2-2021 y que también ha sido ratificado, ¿no?, por este superior colegiado en los incidentes 19-2017-47, 36-2017-68, 236-2019-12, respecto a la inexistencia de peligrosidad objetiva para analizar la incorporación de personas jurídicas, y vale decir que también el análisis que se realice, ¿no?, de acuerdo a la imputación, va a terminar va a depender, el grado de sospecha en el que nos encontremos. Y estamos aquí a nivel de sospecha reveladora, y es por eso que también en la casación que invoca ahora la defensa, ¿no?, recién de manera oral, hace referencia al tema de que tiene que guardar relación con el principio de imputación necesaria, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta también igualmente el principio de progresividad. Y eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al delito propiamente de colusión agravada, ¿no?, que es el objeto de investigación preparatoria, tenemos que Nagas no solamente habría participado como ya se detalló en la resolución judicial y con mayor amplitud en el requerimiento y en las disposiciones de formalización, no solamente habría participado por ser parte del consorcio, ¿no?, lo cual sería una plena responsabilidad meramente positiva, sino también porque conocía de estos acuerdos que habría arribado Odebrecht previamente con la expareja presidencial, principalmente con la señora Nadine Heredia Alarcón, y no solamente ello, sino que habría convenido en ello en continuar con el proceso. Además, hizo un reconocimiento, y este tema por ejemplo, del estudio de impacto ambiental se articula en la imputación fiscal como un esquema de ventaja competitiva, y los indicios que se aportan al respecto no solamente son indicios o documentales, también se adjuntaron declaraciones donde otros participantes en el proceso de selección dieron cuenta de esta falta de buena competencia, ¿no?, en cuanto al proceso de selección. Y por otro lado, también debe indicarse, ¿no?, que finalmente tan es así o tan ventajoso resultaba que luego reconocen, de acuerdo a la imputación, pagos en Nagas a favor de Odebrecht, justamente porque esto le otorgaba una ventaja competitiva frente a los demás postores. Entonces son varios indicios que nos llevan a notar que Nagas formó parte de este pacto colusorio, ¿no? Y es por ello que nos ratificamos en nuestra fundamentación para que se confirme la apelada. Procuraduría, 1 minuto. Simplemente, señorita directora de debates, nosotros nos ratificamos en nuestros argumentos iniciales y solicitamos se declare infundado el recurso de apelación y se confirme la resolución venida en grado. Gracias. Ha culminado el debate. Hay algunas precisiones que esta dirección de debates quisiera hacer, ¿no? Bien. Tratándose de la incorporación de personas jurídicas, hay que dejar bien claro que no estamos ante un juicio de fundabilidad ni un juicio probatorio, es un juicio de procedibilidad. Verificar si se cumplen los requisitos para que sea incorporada a la relación jurídica, ¿no?, penal. En ese entendido, la norma, el artículo 91, exige relación sucinta de hechos. Le pregunto, doctor Caro, lo que ha recogido el juez en los fundamentos que nos ha señalado la señorita fiscal 711, 712 y 713, ¿eso no lo dice la fiscalía? O sea, ¿el juez ha asimilado o ha interpretado esa relación sucinta de hechos? Señora jueza, la relación sucinta de hechos postulada por la Fiscalía y recogida por el juez es una relación sobre hechos del individuo, no hechos de la persona jurídica. Para efectos de la imputación a la persona jurídica hay que señalar qué hizo o qué dejó de hacer la persona jurídica. Entonces, esa es la cuestión de fondo que va asociada a lo que seguidamente dije del artículo 91, que es el fundamento legal. El fundamento legal es la peligrosidad. Sí, antes de pasar a ello, entonces usted está exigiendo una imputación, ¿no es cierto? Usted está exigiendo un nivel de imputación, entiendo, mínimo, en un nivel de sospecha reveladora, será, para que sea incorporada la persona jurídica. Efectivamente, señora jueza, porque estamos en preparatoria, sospecha reveladora respecto de qué hizo o qué dejó de hacer la persona jurídica. Ya, bueno, pero en todo caso, como decía el juicio, estamos en un nivel de procedibilidad
La norma dice relación sucinta de hecho. En todo caso, estamos ante un caso de lectura diferente de lo que exige la norma, ¿no? Vía interpretación tendremos que resolverlos, ¿no? A efecto de verificar cuál es el contenido que debemos darle a esa norma. Precisamente el artículo 91 ha sido interpretado en el acuerdo de esta Corte Superior. Ahora paso al segundo tema, ¿no? La peligrosidad objetiva que usted reclama, ¿no? Esta Corte Nacional, los magistrados que integramos esta Corte Nacional el año 2021, llevaron a cabo un pleno jurisdiccional que usted también lo ha mencionado, ¿no? Y prácticamente se concluyó que no se puede exigir más allá de lo que la norma no exige. Y en la norma no exige la peligrosidad objetiva. Y ahora bien, la casación que usted ha señalado, ciertamente declara inadmisibles los recursos de casación. Es decir, que no hay pronunciamiento de fondo, ni hay una línea argumental o desarrollo de alguna línea argumental, porque es inadmisibilidad, o sea, está en el primer nivel, ¿no? Juicio de admisibilidad. Y además no hay correlación tampoco de este fundamento con los demás fundamentos de la casación, porque declara inadmisible. En ese sentido, ya hay, ¿por qué tendríamos que exigir una peligrosidad objetiva cuando la norma no lo exige? Aún no hay jurisprudencia con ese desarrollo. Hay un acuerdo de esta Corte Nacional. Entonces, ¿por qué debemos exigir la peligrosidad objetiva? Muchas gracias por la pregunta, señora jueza. Por una razón bien sencilla, el imperativo del derecho de defensa. ¿Por qué se exige una imputación reveladora para los individuos a nivel de la preparatoria? Para poder ejercer el derecho de defensa. Siempre que hay una imputación en ese nivel, uno puede defenderse. Entonces, prácticamente al decir que la relación sucinta de hechos es lo que hizo Sanfrutos o lo que hizo Saldaña, lo que me están diciendo, defiende al individuo porque persona jurídica tú dependes del individuo. Y eso no es así. Desde el punto de vista del propio acuerdo plenario 7 del 2009, el acuerdo plenario 2-2021 de esta Corte Superior Nacional, evidentemente se deja de lado la materia relativa al derecho de defensa. ¿Por qué va a tener derecho de defensa e imputación reveladora el individuo y no la persona jurídica? Si a la persona jurídica incluso le pueden decretar la pena de muerte, por decirlo de alguna manera, porque se puede ordenar de su incorporación la disolución. Es por esa razón de que nosotros no solamente en este incidente, sino en diferentes defensas, persistimos en ella y encontramos algunos rayos de ilusión legal, vamos a llamarlo así, en la casación que acabamos de mencionar, porque más allá del tema de fondo, más allá de lo resuelto, considerando octavos bien claro, la casación 2353-2021 de Ayacucho es clara. Cuando la Fiscalía decida formalizar o continuar, punto 4, debe señalar cuál es la peligrosidad de la persona jurídica, pero no es un formalismo, es para ejercer la defensa. Y eso es lo que nosotros pedimos que este tribunal pueda considerar. Bien, entonces usted vía interpretación está incorporando la peligrosidad objetiva para darle contenido al derecho de defensa, ¿no? Exactamente, señora. El derecho de defensa lo va a poder ejecutar en vía irrestricto cuando, en forma irrestricta, si es incorporada, la persona jurídica podría plantear una tutela de derechos por imputación. Podría plantear diferentes o activar diferentes mecanismos procesales, ¿no? Pero una vez incorporada, ¿no? Sí, señora jueza, la pregunta es, por ejemplo, porque hay precedentes que niegan la tutela de derechos para personas jurídicas. Entonces, el correctivo viene por esta audiencia, porque precisamente hay una audiencia de incorporación, no para hacer un checklist de cuestiones formales, sino también en orden a saber cuál es la imputación para poderse defender. Es la primera vez que la persona jurídica va a poder tener contacto con la imputación. Claro, pero no nos olvidemos que un nivel de procedibilidad, ¿cierto? No de fundabilidad. Desde luego que sí. Señorita fiscal, ¿algo que señalar frente a las respuestas dadas por el señor abogado? Sí, solo dos aspectos. La defensa insiste, ¿no?, en que la imputación sigue permaneciendo contra las personas naturales. Sin embargo, la que realiza los hechos descritos en las disposiciones de formalización y ampliatoria
es la empresa Enagás, pero sabemos que es un ente jurídico que no puede actuar por sí mismo, tiene que actuar a través de personas naturales. Entonces podemos decir la empresa Enagás a través de sus representantes, David Tomé y Jesús Saldaña. Entonces la imputación está allí. Y por último, respecto al tema de peligrosidad objetiva, como alguien ya ha remarcado, ¿no?, su dirección de debates ahora ante la intervención de la defensa y que vincula estos argumentos a su derecho de defensa, nosotros igualmente consideramos, ¿no?, que estos derechos, ¿no?, o estas precisiones que podría hacer la defensa sería a través de otros mecanismos que se habilitarán una vez que esté incorporada. Y no es una posición particular de un juzgado o de una fiscalía. Eso se consigna en la norma, en el 93.1, que dice: la persona jurídica incorporada en el proceso penal, en lo concerniente a los derechos e intereses legítimos, goza de todos los derechos y garantías. Y de allí que sea importante su incorporación para que pueda presentar los argumentos que considere pertinentes, los documentos que considere pertinentes y accionar los recursos que estime relevantes para el ejercicio de su defensa. Eso es todo. Bien, gracias. Procuraduría, ¿algo adicional? No, concuerdo con el Ministerio Público y también por lo que ya se ha debatido y preguntado por su... Bien, gracias, Procuraduría. Señor presidente, esas son las preguntas que tendría esta dirección de debates. No sé si su presidencia tiene preguntas adicionales. Ninguna pregunta de mi parte. Bien, gracias. Doctor Enríquez. Sí, a la defensa. Está cuestionando el tema de imputación a la persona jurídica, ¿no es cierto?, en un requerimiento de incorporación de personas jurídicas al proceso penal. Pero, ¿cuál es el mecanismo para poder cuestionar la imputación, señor abogado? Sí, señor juez, mire, desde mi punto de vista, y como reitero, esto es algo que no va de la mano con lo que diga la defensa, sino la doctrina en general. Para la doctrina, la base de la responsabilidad accesoria de la persona jurídica es la peligrosidad objetiva. ¿Qué es peligrosidad objetiva? Peligrosidad objetiva, lo ha dicho la Corte Suprema del 2018, es defecto organizativo. El defecto organizativo significa de que la empresa no tenía mecanismos de prevención para efectos de evitar la comisión de hechos. Sí, disculpe que le corte, señor abogado, eso sí ya lo conocemos, pero el tema es, lo que le pregunto es, ¿en qué momento una persona investigada, sea natural o jurídica, y vea qué mecanismo podría cuestionar la imputación? ¿Por defecto de imputación, por falta de petición de imputación, o por alguna circunstancia, ¿no?, de imputación genérica? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo que tiene el investigado para cuestionar ese tema? Señor juez, desde la perspectiva de la defensa, el mecanismo es con el primer contacto que se tiene para efecto de ejercer la defensa, que es este. Porque prácticamente decir, luego uso una tutela, significa que vamos a volver a vernos en unas semanas acá, porque vamos a ir al juzgado y vamos a ir a la sala a volver a discutir lo mismo. Si esa es la vía procesal que correspondería, pues la plantearemos en su oportunidad, pero acá estamos discutiendo la incorporación. La fundabilidad, no, estamos discutiendo la incorporación, con lo cual la decisión está en manos del tribunal. O lo hacemos ahora o tenemos que hacerlo luego en una tutela, como ya he mencionado hace un momento. Claro, pues porque obviamente el defecto de imputación se ve en otro tema y son subsanables. Usted mismo sabe que los defectos de imputación son subsanables, para eso se hace la tutela, ¿no? Bien, entonces, en este momento estamos viendo la incorporación de una persona jurídica al proceso. Sí, y justamente por eso, señor juez, justamente por eso es que la Corte Suprema en la casación mencionada dice, ¿no?, que en la disposición de formalización de preparatoria, no en el correctivo, no en una tutela, sino en la propia formalización de preparatoria, se tiene que indicar la imputación de la peligrosidad objetiva. Es eso lo que nosotros estamos planteando. Bueno, a ver si nos entendemos, ¿no? Las imputaciones no están en los requerimientos, están a disposición. La disposición es que hace el fiscal y ellos manejan su disposición y algunas son inatacables inclusive, ¿no? No son apelables, cuestionables. Entonces, esa es una disposición fiscal que debe contener una imputación a una persona natural o a una persona jurídica. Aquí estamos
viendo un requerimiento, que puede ser como prisión preventiva, medida cautelar, de actor civil responsable o de actor civil, y en este caso de incorporación de persona jurídica. Es un requerimiento. Lo que ustedes están pidiendo es que en el requerimiento contenga una información que tenga correlato con la formalización o con la imputación contenida en la formalización. Es lo que entiendo que están efectuando ustedes. Efectivamente, señor juez, y no solo en este ámbito, solo por hacer un comparativo, lo mismo en el ámbito de lo que es la imputación civil, cuando hay una constitución en actor civil o el tercero civil. Sí, bien, preciso, entonces, porque el código, habría que entenderlo, este código, cómo está regulado y para qué está regulado, ¿no? Existe mecanismos por los cuales se incorporan sujetos procesales al proceso. Es la incorporación de un sujeto para que se convierta parte del proceso. Y esos son requerimientos que hacen y cada requerimiento, ya sea para actor civil, para tercero civil o para persona jurídica, tiene requisitos comunes y requisitos especiales. Entonces, ahí no tenemos nada que ver en el asunto. Entonces, es solamente incorporación de un sujeto al proceso para que sea parte y pueda desplegar todo su derecho de defensa. Y la pregunta que hay de madura del Ministerio Público: ¿existe imputación contra la persona jurídica en una disposición fiscal, ya sea formalización, ampliación o precisión de cargos? Que es lo que está cuestionando en sí la defensa. En la disposición 104 de fecha 26 de marzo del 2021, en las páginas 2 hasta 15, primera parte de la 15, se señala precisión de hechos relacionados a la persona jurídica en agas internacional. Lo que cuestiona en sí el señor abogado es porque se utiliza, ¿no?, los nombres de las personas de Jesús Saldaña Fernández y David Sanfrutos Tomé. Entonces ellos dicen imputación contra ellos, no es contra Enagás. Sin embargo, como ya señalamos ante una pregunta de la señora directora de debates, en realidad lo que se está atribuyendo es a la empresa Enagás, pero Enagás no puede intervenir pues como ente porque no existe físicamente, lo tiene que hacer a través de personas representantes. Y justamente estas personas naturales son las que se indican los hechos que se habrían cometido en representación e interés y en beneficio de la empresa Enagás como parte de un consorcio que participó en este proyecto Gasoducto Sur Peruano. ¿En qué página de la formalización está de esa disposición? ¿Qué disposición es para revisar? Sí, como indicamos, desde las páginas 2 hasta la página 15 se desarrollan todos los hechos relacionados con su intervención, ¿no?, en este proyecto. ¿Qué disposición es? Disposición 104 de fecha 26 de marzo del 2021. Listo. Bien, muchas gracias. No tengo más preguntas ni debates. Bien, gracias, doctor Enríquez. Siendo ello así, declaramos cerrado el debate. La sala se retira a deliberar y emitirá decisión que será puesta en conocimiento suyo a través de las casillas electrónicas. Señor presidente, la audiencia concluida. Bien, buenas tardes con todos. Hemos terminado. Buenas tardes. Señor presidente. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Hasta luego.